Hablaremos esta noche de la muralla del Asgard, de la construcción de la muralla del Asgard. El Asgard, en los mitos nórdicos, es el lugar donde vivían los dioses. Pues parece, como contamos hace algún tiempo, que los dioses nórdicos ya habían construido el puente Bifrost, que era un puente por el cual viajaban del cielo a la tierra. También utilizaban ese puente para trasladarse hasta el manantial custodiado por Mimir, aquel manantial que se hallaba al pie del fresno Yggdrasil. Pero el único inconveniente que preocupaba a los dioses era que ese puente fuera utilizado por sus enemigos, los gigantes. Por esa razón pusieron como vigilante a Heimdall, que era un señor que tenía los sentidos muy agudos, de modo tal que oía el pasto crecer. A pesar de la vigilancia atenta de Heimdall, los dioses no estaban del todo seguros en el Asgard, y muchas veces sentían temor de que los gigantes que habitaban en Jotunheim treparan hasta las instalaciones celestes. Entonces, para sentirse más seguros, decidieron construir una muralla. Dice, che, vamos a construir una muralla. Y ahí estaban discutiendo los detalles cuando llegó un niato, un desconocido, ¿no? Un constructor. Dice, yo soy constructor, con una oferta para llevar a cabo la obra. Y dijo, yo les voy a construir una muralla que va a tener una fuerza inexpugnable, va a tener. Muy nórdico el tono Sí. del tipo. Bueno, dice, ¿cuánto nos va a cobrar? Dijeron los dioses. Era medio roñoso a la hora de garpe. Sí. Y dice, bueno, yo quiero, mire, el sol, la luna y a Freyja, que es la diosa de la juventud y la belleza, como recompensa. Sí, le estoy haciendo precio. Está carito. Bueno, desde luego era un precio no demasiado razonable. Y en verdad, este constructor desconocido no era otro que un gigante. El gigante Hrinturs, el dueño de los poderes mágicos más impresionantes. Tan impresionantes que incluso había disimulado su carácter gigantesco, convirtiéndose en un ser de talla mediana. Todo para poder engañar a los dioses. Claro. Los dioses consideraron que esa oferta era muy presuntuosa y lo rajaron a patadas. Más dice que son, ni que Luna, ni que Frey. Así que ya se estaba yendo el tal Hrinturs, cuando Loki, aquel dios que era malvado y travieso, convenció al resto de sus compañeros de que hicieran un trato con el forastero, pero que lo hicieran de tal modo que al tipo le fuera imposible cumplir, o sea, vamos a engañarlo, vamos a embromarlo, vamos a hacerle un contrato tal, de modo que él no pueda cumplirlo, y así lo humillamos y no le pagamos. Loki era el perfecto hombre de negocios. Los dioses estuvieron de acuerdo con Loki, y lo llamaron al tipo que ya se estaba yendo, y le dijeron que la recompensa pedida sería suya siempre que la muralla estuviera terminada en un solo invierno y sin que el trabajo fuera realizado con ninguna ayuda. A lo sumo podía hacerse ayudar por un caballo. Bueno, el gigante accedió a estas condiciones y se puso a trabajar a toda velocidad. Cuando empezó con los laburos, los dioses vieron cómo transportaba este hombre pesados bloques de piedra, cómo edificaba a toda hora, cómo la muralla iba progresando rápidamente. Y por ahí se dieron cuenta de que más de la mitad de la obra había sido realizada por este hombre y por el caballo. El caballo se llamaba Svaldifari, un caballo extraordinario. Y los dioses advirtieron que si seguía así, iba a terminar. Al final del invierno, ya estaba lista la muralla. Faltaba un portal nada más. Y los dioses calcularon que en una noche lo iba a terminar.
Entonces se pusieron a pensar qué podrían hacer, porque conforme a lo pactado, le iban a tener que dar el sol, la luna y a Freyja. Aterrorizados, se le agarraron con Loki. Amenazaron con matarlo, a menos que ideara los medios para evitar que aquel constructor terminara la muralla en el tiempo establecido. Y la astucia de Loki estuvo a la altura de la situación. Vamos a ver cómo fue. Loki esperó hasta el anochecer del último día y buscó al caballo. En determinado momento, Loki observó que el caballo iba por un bosque, arrastrando el bloque de piedra que era el último que faltaba para terminar la muralla. En ese momento, Loki resolvió convertirse en una yegua y salió corriendo delante del caballo. Cuenta la Edda que Loki relinchó de una manera tan incitante que el caballo Svaldifari se liberó de sus arreos, dejó el bloque de piedra y salió corriendo atrás de la yegua. Su amo, el gigante disfrazado de persona de talla corriente, empezó a correr atrás a los gritos. Pero no lo pudo detener porque, sabe, el llamado de la lujuria es imposible de ser desoído. Arriesgado Loki, ¿eh? ¿Sí? Loki, entonces, convertido en yegua, Sí. siguió galopando y relinchando del modo más seductor y lo llevó a Svaldifari hasta las profundidades del bosque. Loki galopó tanto que llegó el amanecer y fue imposible terminar la muralla en el tiempo en que había sido pactada. Loki se puso muy jubiloso por el éxito conseguido. Detuvo entonces su marcha, pero al detenerse fue embestido, digámoslo así, por el caballo Svaldifari, que estaba ya muy despreocupado por los plazos estipulados contractualmente. Sí, sí. Así terminó la historia. El gigante regresó enojado por el engaño de que había sido víctima, asumió sus proporciones de gigante y estaba a punto de desatar su violencia, porque ahí cuando se hizo gigante dice: ahora ya que estoy, voy a romper todo. Entonces Thor, el guerrero Thor, lo mató. Loki fue reprendido por su falta de criterio, pero no lo castigaron demasiado porque ya había sido castigado. Con el tiempo, en uno de esos nacimientos milagrosos de los que hablan los mitos, Loki dio a luz un caballo de 8 patas. Y ese caballo fue nada menos que el famoso Sleipnir, que, como bien sabemos, se convirtió en la montura preferida del dios Odín, un caballo que marcaba 1.33 la milla. Me gustó esta historia, de Loki, que fue por lana y salió trasquilado. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? Bueno, al propio Loki, que puso el cuerpo. Sí. Y es una historia que nos deja una moraleja. ¿Cuál? Que podría ser: si por casualidad te has convertido en yegua, sigue corriendo. Hemos ido a la discoteca, hemos elegido una especie de polka que canta Omar Moreno Palacios y que de algún modo tiene que ver con este episodio y se llama Agarrame el alazán. El nacimiento de Abraham es el tema de hoy. Así que vamos a remitirnos a Robert Graves, que cuenta que el nacimiento de Abraham aparece brevemente en el Génesis. Lo diremos sin H en el nacimiento, la H la contrae después Abraham. Bueno, las historias que contaremos en realidad no pertenecen al Génesis, sino que son relatos midrásicos, que eran unos compendios rabínicos que se agregaban a la Biblia, los midrasim, ¿no?, que fueron escritos y recopilados en la Edad Media.
nadan entre los siglos II, III hasta el X, XII. El padre de Abraham se llamaba Teraj y tuvo a su hijo a los 70 años, es decir, en la juventud. Sucede que Teraj murió a los 205 años. Las edades de los patriarcas de Israel son los modestos equivalentes hebreos de los periodos de vida mucho más largos aún atribuidos por los babilonios a sus reyes antediluvianos. Los tres primeros nombres basten como ejemplo. Alulim reinó 28.800 años. Se trató de un gobierno largo. Alamar, María, que me vuelves loco. Alamar, 36.000. Estamos hablando del tiempo de reinado, no de vida. Emmeloana, que es lindo nombre para un rey. El rey Emmeloana. Si no quiere renunciar, parece que no quería renunciar en Meluana, a pesar de lo que le gritaban, porque reinó 43.200 años. Tenían la elección. Sí. En Israel vivían menos. Set vivió 912 años, Noé 950 y Matusalén, que fue el más longevo, 969. Sem, un poco menos, 600. Bueno, Teraj, casado con Amitlai, estaba al mando de los ejércitos reales del rey Nemrod. Hemos hablado de Nemrod, el constructor nada menos que de la Torre de Babel, aquel que, según se dice, poseía las pilchas que habían usado Adán y Eva y que habían sido realizadas y tejidas, o mejor dicho, cosidas por Dios mismo, lo que hace decir a algunos que la profesión más antigua del mundo es la de sastre. Pues Teraj era el jefe de los ejércitos de Nemrod. Parece, sigo una versión midrásica, no vengan después, el rey Nemrod era versado en astrología y supo por los astros que de pronto iba a nacer en sus tierras un niño que derrocaría a los dioses que él respetaba de un modo reverencial. Nemrod mandó llamar a sus consejeros más eminentes y les preguntó qué podía hacer ante semejante advertencia del cielo. Los consejeros eminentes le sugirieron que construyera un gran edificio y dictara la orden de que todas las mujeres embarazadas dieran a luz allí, en el edificio, en el galpón. Y debía poner centinelas en las puertas y poner matronas que vigilasen a las mujeres y finalmente gente que matara a todos los niños varones tan pronto como nacieran. No se ve bien, dirán ustedes, el porqué del edificio. Bueno, para que no se rajaran será. Pero ¿por qué empezar por el edificio y no empezar por la idea central, que es matar a todos los que nazcan? Mate a todos los que nacieron. Y no construya un edificio. Entiende que no está bien contado. Parece que lo principal fue un asunto de arquitectura y no de crimen. La vida de las niñas, seguían diciendo los consejeros eminentes, debía respetarse e incluso estimularse de algún modo. Las mujeres que daban a luz hijas deberían ser vestidas con la púrpura regia y colmadas de regalos, como si una mujer pudiese hacer algo al respecto. El caso es que Nemrod siguió el consejo de las eminencias y se produjeron las primeras matanzas. Al poco tiempo, Amitlai, la esposa de Teraj, quedó embarazada. Teraj no lo sabía, como suele ocurrir. En verdad, cuando vio que el vientre de Amitlai se hinchaba, le preguntó a su esposa qué le pasaba. Y ella contestó que no padecía más que una dolencia llamada Colsani, que es una dolencia italiana, como se ve. Teraj no le creyó y le dijo entonces: descúbrate, mujer, para que pueda ver si estás embarazada. Si es así, debemos obedecer la orden del rey. Y ahí se produjo un primer milagro, porque Amitlai se desvistió y en ese momento la criatura no nacida astutamente subió al pecho de su madre, por lo que Teraj palpó el vientre de Amitlai y no encontró nada. Creyó entonces que se trataba efectivamente de la Colsani, aquella enfermedad sobre la que nada se dice.
Para evitar que se descubriera el engaño, Amitlay huyó del reino, que es la mejor forma de ocultar un embarazo. Y comenzó a andar por el desierto hasta llegar a una cueva junto al río Éufrates. El rey Nemrod ya había matado a 70.000 varones, lo que prueba que se nacía mucho en aquel entonces. En la cueva sorprendieron a Amitlay los dolores del parto y nació Abraham. Dicen que su rostro iluminó la cueva. Poco después de dar a luz, Amitlay envolvió con sus ropas a Abraham, lanzó algunos lamentos y se marchó. Cuenta Graves que el hecho de que Amitlay envolviera en sus propias ropas a Abraham es interpretado por los judíos del cercano oriente como la costumbre todavía vigente de vestir a los hijos varones como hijas para evitar la mala suerte. Es probable, como veremos, que lo hiciera además para luego poder reconocerlo. Vamos a ver lo que pasó. Al quedarse solo en la cueva, sin comida, Abraham empezó a llorar. Apareció entonces el arcángel Gabriel y le dio la leche que le salía del dedo meñique de su mano derecha. Este dedo lácteo de Gabriel recuerda aquellas bestias, osos, lobos, yeguas, cabras, perros y pastores que enviaban los dioses para amamantar a héroes como Edipo, Rómulo, Egisto, todos esos tipos. Cuando tuvo 10 días, Abraham se levantó y caminó hasta la orilla del río. Se lavó la cara, las patas, y ante una nueva aparición de Gabriel se postró ante él. Ahí ven ustedes también otra rima con algunos mitos de la antigua Grecia acerca de niños muy precoces, como por ejemplo el pequeño Hermes que nació y se hizo cuatrero a la semana. O como Apolo, que a los 3-4 días mató una serpiente para vengar a la madre. Que matar a una serpiente no es un gesto de precocidad, pero la venganza sí. Lo que es precoz es matarla a la serpiente para vengar a la madre. Cualquier bebé puede matar a una serpiente, por ejemplo, qué sé yo, acostándose accidentalmente encima de ella, o jugando con ella y comiéndosela. Pero la verdadera precocidad está en el motivo de esta muerte de la pitón. Se vengó. Bueno, no me acuerdo si se vengó por la madre o por quién, pero fue una venganza. Abraham, como se ve, también era precoz, ya que se lavó la cara, los pies y aún se postró ante el ángel Gabriel, cosa que los chicos de 10 días generalmente no hacen. Algunos días más tarde, la desconsolada Amitlay regresó a la cueva donde había dejado a su hijo, pero no encontró rastro de él. Lo que no está claro es por qué se fue. Creyó que lo habían devorado las fieras. En la orilla del río vio un muchacho ya crecido que tenía las ropas que ella había abandonado. Debió ser un espectáculo interesante. Amitlay le contó su historia a este muchacho y después de escucharla, este muchacho le confesó que él era su hijo y que había crecido milagrosamente, lo cual era una muestra del Dios en el que Nemrod no había reparado. Le ordenó a su madre que contara lo que había visto, y bueno. Amitlay regresó entonces junto a su esposo Teraj y le contó todo. Mirá, Teraj, tengo algo que decirte. Tenemos un hijo de 20 años. Entonces Teraj pidió permiso para hablar con Nemrod, consiguió la audiencia y habló. Y Nemrod, cuando se enteró de esto, quedó espantado, imagínense. Y preguntó otra vez a sus consejeros, a estos crueles consejeros que le habían aconsejado asesinar a tanto niño como naciera, a cuanto niño naciera. Bueno, a estos mismos les preguntó qué podía hacerse. Y le respondieron que se despreocupara. Y los consejeros de Nemrod eran como tantos consejeros que conocemos. No podía temérsele a un niño, dijeron, después de que habían hecho matar a 70.000. De todos modos, para evitar algún mal, debía encarcelárselo. Nemrod insistió, preguntó qué niño se había hecho alguna vez muchacho en 20 días,
y que además había enviado un mensaje a través de su madre diciendo que había un Dios en el cielo más poderoso que cualquiera. Ninguno habrán contestado aquellos consejeros que seguramente no habían leído a Graves, si no sabrían de Hermes, de Aquiles y de esa gente. Apareció entonces en esta milonga nada menos que Satán, vestido de seda negra. Vio cómo es Satán, siempre un poco demasiado elegante. Y se postró ante el rey y ofreció sus consejos. Aceptados estos, dijo que debían repartirse armas a todos los príncipes, atrapar a Abraham y llevarlo hasta allí para que fuera esclavo. Y Nemrod así lo hizo. Pero cuando Abraham vio que se acercaba un ejército, se produjo un nuevo milagro en aquellos días de un milagro tras otro. Una nube oscura se interpuso entre él y sus enemigos, que salieron corriendo naturalmente. Aterrados, le recomendaron a Nemrod abandonar Ur. Nemrod les dio permiso para marcharse y él mismo salió rajando. Algunos dicen que Gabriel subió a Abraham a hombros y que en un abrir y cerrar de ojos voló por los aires de Ur hasta Babel. En la plaza del mercado, Abraham encontró a su padre Teraj, que había huido junto con Nemrod, habían huido de Ur a Babel, estaban en Babel. Teraj advirtió inmediatamente al rey que su hijo obraba prodigios y que los había seguido hasta allí. Nemrod, asustado, mandó a buscarlo y Abraham entró en el palacio y ahí quedó frente a frente con Nemrod y le llamó blasfemo, le llamó. En ese momento se cuenta que los ídolos reales cayeron al suelo y también cayó el rey. Desde el suelo Nemrod alcanzó a preguntar si ese era el poder de su Dios y Abraham dijo que en realidad quien había producido eso era él, que era la más pequeña de las criaturas de aquel Dios, así que le fuera tomando el peso. Nemrod no se amedrentó y ordenó que se apresara a Abraham y que se lo arrojara a un horno ardiente. Un horno que ya estaba ardiendo de antes, no es que, pues, si no es muy complejo, ¿no? Imagínense, bueno, agárrenlo a este tipo, ahora pongan uno, ¿dónde hay un horno? Pues prendan el horno, esperen que se caliente. No, seguro que había un horno ardiendo por ahí, tírenlo a ese horno, habrá dicho. Calculo yo, estoy conjeturando, no creo que se le haya pasado primero por la cabeza el horno y después lo haya hecho construir, o andaban con Abraham buscando panadería donde arrojar. Bueno, muy bien. Pero cuando lo acercaron al horno, las llamas consumieron a los hombres que lo llevaban y Abraham salió ileso. Entonces apareció de nuevo Satán y le pidió a Nemrod madera, cuerdas y herramientas. Iba a construir una catapulta para lanzar a Abraham al horno desde una distancia conveniente para que para no quemarse al acercarse al horno. Es una idea un poco complicada de lo milagroso, ¿no? Nemrod accedió y Satán se puso a trabajar. Primero probó la catapulta con piedras enormes, porque ya se sabe cómo es el diablo, que sabe por diablo pero más por viejo. Entonces hizo toda clase de cálculos para no incluso fallar el tiro y acertarlo a Abraham no en el horno, sino por ejemplo en la fuente de las facturas, lo que hubiera sido perfectamente inútil. Bueno, finalmente lo ató y lo lanzó y hubo un nuevo milagro, porque al caer en el horno los leños se apagaron y empezaron a salir flores de adentro del horno y el lugar se convirtió en un agradable jardín, con gran pesar del panadero, que vive de los hornos pero no de los jardines. Si hubiera sido una florería, otro gallo hubiera cantado. El caso es que todos los astrólogos, consejeros y cortesanos ensalzaron entonces a Abraham y Nemrod, avergonzado y en desgracia, le entregó sus tesoros, sus esclavos y sus ejércitos. Poco después Abraham marchó a Egipto, pero esa es otra historia. Este fue el nacimiento de Abraham, la nula infancia de Abraham, diría yo, la nula adolescencia de Abraham, que salió, digamos, pasó del nacimiento a la juventud directamente. Se me dirá, ay mísero de él, ay infelice, ya que todos deseamos situarnos
en una perpetua infancia, en una perpetua adolescencia, y este hombre se la saltea. No sé. Dije, está bien, ¿qué quiere que diga? No lo sé, no lo sé. De todos modos, un hombre capaz de hacer ese milagro es capaz de hacer otros. Si yo fuera capaz de saltearme mi adolescencia, quedaría tranquilo. También podría evitar mi muerte, volver atrás el tiempo y cosas por el... Quien puede lo más, puede lo menos. Por eso me llama la atención, ¿no? Que no hay correspondencia entre los milagros. Por un lado podemos... no, claro, pero el que hacía milagros era Dios, Satán no puede. ¿No? Y los milagros de Satán son chapuceros, no son milagros, construye catapultas. ¿Qué es esto? No es el Mefistófeles poderoso, mágico y dominador del Fausto. El Fausto, claro. No, este Satán es un intrigante de segunda categoría, ¿no? Que ni siquiera sabe construir una catapulta. Mejor dicho, sí, lo que pasa es que le convierten los hornos en vergeles. ¿A quién dedicar esto? Naturalmente a Abraham, a Abraham y a toda la parentela. Y a la mamá de Abraham, Amitlai, no está muy claro por qué lo dejó al chico y después volvió desconsolada, así que nadie le pidió que lo dejara en la cueva. Hay algo raro, ¿no? Ahí también. Pero bueno, pero volvió. Seguramente debe haber muchísimas canciones criollas con este asunto, ya que se sabe de la predilección de los autores de canciones argentinas por los asuntos relacionados con la madre. Sí, claro. Así que debe haber alguna canción así, pero no la conocemos. Así que nos hemos quedado con una canción que se llama Bonjour Mamá, y que es una canción de Alberto Mastra, que toca y canta el Mundo Rivero. Canta el Mundo Rivero acompañándose él mismo con la guitarra. Así que oigamos entonces este Bonjour Mamá, que habrá sido lo que le dijo Abraham, aquel Abraham que parecía tener 20 años y tenía 10 días, al que se encontró Amitlai en la cueva cuando regresó arrepentida. Adelante, don Edmundo. Bien, hablaremos entonces de coleccionistas de libros. Muchos reyes, cortesanos, príncipes poderosos fueron coleccionistas de libros tan ávidos, tan apasionados, que recurrieron para ampliar sus bibliotecas a los métodos más extravagantes. Empezamos esta brevísima e injusta colección con Lorenzo de Médicis. Lorenzo, que fue el principal personaje político de Florencia en épocas del joven Miguel Ángel. De hecho, fue el primer protector. El más grande de la dinastía, probablemente. El más grande, probablemente, sí. Bueno, coleccionaba libros, Lorenzo, y enviaba incluso eruditos de su corte a buscar manuscritos griegos allí donde los hubiere. Su biblioteca era enorme y los humanistas florentinos tenían libre acceso a préstamos de esta colección. Pero había un hombre que envidiaba la biblioteca de Lorenzo. Era el duque de Urbino, Federico de Montefeltro. Había nacido en el 1422. Era un coleccionista que había puesto a trabajar a 35 copistas solo para lograr superar la cantidad de libros que tenían los Medici. Pensemos, Alejandro, que es una época anterior a la imprenta, que es de 1450, ¿no? De manera que en tal caso estamos en esa época, en la época de la invención de la imprenta. La mayor parte de los libros eran copiados a mano. Como este método, me refiero al de copiar a mano, parece que no lo satisfacía del todo para ser el dueño de una mejor colección, Federico de Montefeltro contrató además unos espías que se encargaban de conocer el recorrido de los envíos que le llegaban a Lorenzo.
Y entonces, después de obtener esta información, contrataba a unos mercenarios que atacaban a los correos y le afanaban los libros. Eso es mucho más rápido incluso que la imprenta. Pero absolutamente. Cada tanto Federico de Montefeltro, duque, como se ha dicho, de Urbino, mandaba a sus espías a revisar los catálogos de la Biblioteca Medici para indignarse si descubría allí alguna obra que él no tenía. Con todas aquellas acciones, Federico logró superar en cantidad y calidad a la colección de su rival. Un librero llamado Vespasiano de Bisticci dijo que esa biblioteca contenía la mejor colección de libros antiguos y modernos, sagrados y profanos. Cada libro estaba encuadernado en carmesí y decorado con plata. Federico de Montefeltro leía un solo libro de todos esos: la historia romana de Tito Livio, en latín. Era el único libro que él leía. 2 siglos después de la muerte del duque Federico de Montefeltro, el Papa Alejandro VII quiso adueñarse de los libros que varios descendientes de Federico habían cuidado. Pero hubo un problema. Los vecinos de Urbino estaban tan orgullosos de la biblioteca del antiguo duque que se produjo una revuelta cuando el Papa se quiso llevar los libros a Roma. Rodearon el palacio e impidieron la entrada de los hombres del Vaticano. El Papa pudo aplacar la resistencia de los ciudadanos de Urbino y hacerse de la colección con la promesa de una exención de impuestos durante todo el año. Así que durante todo el año de 1658 la colección fue incorporada a la Biblioteca del Vaticano, mientras los ciudadanos de Urbino no pagaban impuestos. Pero después sí habrán tenido que pagar. Algunos reyes franceses no fueron muy escrupulosos con sus adquisiciones de libros. Carlos VIII, que fue me parece que fue el invasor de Nápoles, tenía una colección particular, sí, y después del sitio de Nápoles se llevó la mayor parte de la biblioteca real de esta ciudad. Se llevó también una sífilis de Padre Señor Nuestro, tanto él como la mayoría de sus soldados. El famoso mal de Nápoles, al que los napolitanos llamaban el mal francés. Además, los diplomáticos de Carlos tenían instrucciones de conseguir libros en los países a los que iban destinados, ¿no? Estas instrucciones no eran un agregado menor a sus funciones. En cada viaje de estos embajadores a París, debían presentarse ante Carlos con un ejemplar que el rey no tuviera. Entre los cortesanos se sabía que sin esa especie de credencial, el rey no lo recibiría y su puesto podría peligrar. Hemos nombrado alguna vez a Juan de Berry, el cuarto hijo de Juan el Bueno. También coleccionaba libros. Emulaba a su hermano Carlos, que fue el fundador de la Biblioteca del Louvre. Juan el Bueno fue aquel tipo que lo habían metido preso en Inglaterra, los ingleses, el rey de Francia. Y durante su cautiverio se enamoró de una chica inglesa con tanta mala suerte que después lo mandaron a su casa. Y el tipo no sabía qué hacer para volver a Londres. Era rey de Francia, no podía. Así que estaba desesperado porque lo capturaran y lo metieran preso de nuevo. Bueno. El cuarto de sus hijos coleccionaba libros. Pero otro de los hermanos, Carlos, había fundado la Biblioteca del Louvre. Fue después rey de Francia, Carlos V de Francia. Y había ordenado escribir en cada uno de los miles de tomos: este libro es mío. Famoso ex libris privado, claro. Sí, claro. Torrante. Juan de Berry pedía prestados libros, no los devolvía y los incorporaba a su colección. Entonces el director de la Biblioteca Real le reclamó una Biblia, y el secretario del rey otra, y el duque de Guyán un breviario no muy importante. Ante cada pedido de devolución, Juan de Berry les preguntaba a los dueños de los libros si no se avergonzaban al ejercer el reclamo por tan poca cosa. Bueno, y de esa forma se armó una biblioteca notable.
Solo cuando estuvo a punto de morir, Juan de Berry, preocupado por el futuro de su alma, le ordenó a sus ayudas que devolvieran los libros que había pedido. Cuando se le preguntó cómo podían reconocerlos, les dijo que determinado sector de su biblioteca correspondía a los ejemplares prestados y robados, el sector más importante. Un último y extraño coleccionista. Allá a fines del siglo XIII, en el Japón, bajo el régimen feudal de los shogunes, el poder estaba concentrado en la clase guerrera, los samuráis. Sí, claro, vamos. Las familias samuráis establecieron escuelas y bibliotecas para preservar y transmitir la herencia literaria. Los clásicos chinos, las escrituras budistas, los escritos propios del país, sus bukebunko, que quiere decir bibliotecas de los guerreros. El japonés es muy fácil. Bibliotecas de los guerreros se dice bukebunko, sí, y todo por el estilo. Bueno, estas bibliotecas contenían también secretos de familias celosamente guardados. Una de esas bibliotecas, la Kanazawa Bunko, se ve claramente que bunko quiere decir Bunko. biblioteca, Ajá. lo cual nos permite conjeturar que bunke quiere decir de los guerreros. Sí, bu, incluso porque estoy pensando en el código del bullido. Así Claro. que, bu. Que bu quiere decir guerrero no está mal, no está mal. Los que tienen esa ¿Qué máscara. hace un guerrero cuando pretende asustarnos? Bu. Ahí está. Muy bien, esta biblioteca, la Kanazawa Bunko, había sido fundada en 1275 por el general Ojo Sanetoski. Ojo es como una advertencia más que un nombre. Y Sanetoski es como un Dice, amigo polaco. ojo, ahí viene Sanetoski. O sea, hacía anunciar al apellido por el nombre. Bien. Esta biblioteca queda cerca de donde hoy está Yokohama, que es el puerto de Tokio, creo que debo saber. Ojo Sanetoki pretendió ser quizá el más osado de los coleccionistas. Intentó reunir todos los libros existentes que habían sido escritos en japonés hasta el año 1270, o sea, 3. Supongo que habría muchísimo. Pero lo hizo a punta de espada. Al comienzo la búsqueda fue fácil. No necesitaba más que entrar a las casas Sí. o a los Dame templos todos los libros, y saquear todos los libros que encontraba. Pero el asunto se le complicó cuando pidió a las otras familias samuráis sus libros. Se los negaron. Repito, se los negaron. Desesperado entonces, Ojo Sanetoki guerreó con otros generales para conseguir su propósito y sus libros. Pero perdió en la primera batalla. Así No ganó nomás. ninguna. Ignorante. De todos modos, apiló en su Kanazawa Bunko la más importante colección de textos de Japón. ¿Qué no hubiera hecho de haber ganado todas Sí, las batallas bien. en vez de ninguna? Su sala de lectura se abrió a estudiosos, sacerdotes y miembros de la familia, pero nunca se permitió que los libros salieran de allí. La Kanazawa Bunko todavía existe, probablemente por eso. Está llena de gente. Sí, la prefectura gubernamental la conserva como biblioteca de libros extraños y antiguos. Esto es todo lo que quería decir. Este es el breve catálogo de coleccionistas casi patológicos. Hay quizás un par de ejemplos de personas que nos sirven como ejemplo antagónico de esto. Estaba pensando en Monsieur Test, este personaje de Valéry, que había ido prescindiendo a medida que pasaban los años de aquellas lecturas que él consideraba superfluas. Quizás porque ya no tenían interés alguno para él, o porque había incorporado todo el conocimiento que tenían, o simplemente porque hay libros que efectivamente no son en absoluto trascendentes. Junto a Monsieur Test uno tiene el ejemplo de esa institución que lleva como 2000 años de éxito, ¿no? La Santa Madre Iglesia, que, por ejemplo, en el Río de la Plata exigía también que cada ejemplar de libros que entrase leyese una copia
a esta institución, y gracias a eso nuestros revolucionarios pudieron conocer algunas cosas del muchacho Rousseau y compañía. Pero de todos modos creo que entre ambas actitudes me quedo con las de Monsieur Test, despreciando un poco esta cosa acumulativa de los libros, del saber, de los objetos. Si hay algo con lo que poco tiene que ver la escritura y la lectura es con los objetos materiales, porque allí donde una mano se ha empeñado en escribir y en transmitir una idea, la mano que la quiere conservar se transforma no en otra cosa que en una repugnante garra. Y garras es el tango que escucharemos ahora, que ha sido compuesto pensando justamente en ese afán de atesorar que tiene el avaro, no solamente atesorar dinero, No, claro. Sino también en este caso libros. ¿Con quién lo va a comentar si no lo presta? Vamos. Claro. Por otra parte, no cabe ninguna, porque veo algunas caras Sí, de indignación. de descreimiento, ¿no? Al decir yo que este tango fue compuesto pensando en... ¿Y en qué otra cosa? No, bueno, puede yo ser... escucho garras y enseguida me imagino a alguien que no presta o no devuelve los libros. Los libros. Habla de los libros, en el tango menciona libros. ¿Qué falta hace? Señor, una canción nunca es tan obvia, el tanguero no es tan obvio. Claro, eso es lo que usted debería aprender. La poesía es un arte de sugerencia, no de decides, y de intercambios y superposiciones. Claro, Bueno, pero si la sugerencia está muy, muy, muy lejana, más deja de ser sugerencia. Mejor es la poesía. Más tango. Cuanto más tanguero. lejana es la metáfora, mejor el poeta. Pero quizás La metáfora demasiado cercana es redundancia. Claro, ya es directamente la cosa. Por ejemplo, tus ojos son como dos ojos. Es perfectamente inoperante esa metáfora. Claro, pero si usted quiere decir algo acerca de los ojos, si dice el baño está ocupado... Muy bien, Muy bueno. Interesante. Tus ojos son como dos baños ocupados. Golpea que Claro, te va a abrir. denotando el carácter impenetrable. Ciertamente. El baño ocupado está cerrado para uno. Así tus ojos, cuando yo quiero Y qué lindo, porque uno... mirarme en ellos, están cerradas sus puertas. Oh, amor mío. ¿Por qué se habrá tatuado en los párpados una minita y un tipo de cada lado? Amigos míos, canta Libertad Lamarque, Garras.